Preocupa al campo una normativa de la AFIP que aumentaría la presión impositiva sobre el precio de los alimentos. Habrá un nuevo régimen de percepción del IVA por las ventas de productos alimenticios para consumo humano, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza que se realicen entre responsables inscriptos en ese tributo. El pedido de CAME y de las pymes lácteas. El sector agropecuario es crítico de una decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, que aumentaría la presión impositiva sobre los alimentos. El organismo oficial, mediante la Resolución 5329/2023, dispuso que a partir del próximo 1 de abril regirá un nuevo régimen de percepción del IVA por las ventas de productos alimenticios para consumo humano, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza que se realicen entre responsables inscriptos en ese tributo. Todo esto surge en momentos donde el campo está solicitando un alivio fiscal ante los efectos de la sequía, que están derivando en importantes pérdidas productivas y económicas en el contexto de una elevada inflación, que agrava el contexto social. Según se detalló, la percepción por practicar es de nada menos que el 3,0% del valor de la operación. Además, la norma obliga a las empresas a adelantar el pago de parte del IVA correspondiente. En caso de que se opte por liquidar el impuesto solo cuando ingresa el cobro, la empresa estará obligada a abonar intereses por no haber realizado la percepción en el plazo previsto. Mediante una carta dirigida al administrador de la AFIP, Carlos Castagneto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, quien expresó su preocupación por la puesta en marcha de la medida y solicitó postergar su aplicación por 90 días, para adecuar los sistemas de facturación a las nuevas obligaciones fiscales y modificar el artículo 11 de la resolución llevando a 6.000 pesos el monto a partir del cual se aplicaría la percepción, según la nota que la entidad elevó al funcionario. Pymes lácteas. Por otro lado, Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, APIMEL, pidió al titular de AFIP que se exceptúe a contribuyentes categorizados en el Registro Nacional PYME. Advirtió que el sector que representa se encuentra afectado por la nueva disposición. APIMEL, que también envió una carta al jefe de la AFIP, señaló que la nueva medida obliga a las pymes lácteas a actuar como agentes de percepción a los responsables inscriptos en el IVA que realicen las mencionadas operaciones de ventas y hace pasibles de este régimen a los responsables inscriptos en el IVA que adquieren dichos productos. Desde la entidad señalaron que las pymes lácteas se encuentran afectadas por la disposición oficial y que el perjuicio económico es muy grande, pues están obligados a realizar una percepción extra del 3% e ingresarla en un plazo de 10 días, finalizado el periodo. Las percepciones efectuadas en el mes de abril se deberán informar y pagar entre el 10 y el 12 de mayo, siendo que la cobranza de esas ventas por lo general ronda en un plazo de entre 45 y 60 días, de la fecha de la facturación. Por último, la entidad también sostuvo que financieramente es insostenible para una pyme soportar esta obligación, sumado a la carga administrativa que implica adecuar el sistema de facturación vigente para poder cumplimentar con la normativa establecida por la AFIP. La Rural estimó que la provincia de Santa Fe perderá $4.300 millones americanos por la sequía y denunció que Nación no cumplió con las medidas anunciadas. La comisión directiva de la entidad se reunió en Rosario y presentó un informe sobre el impacto de la sequía en la provincia. Hubo críticas al gobierno nacional por la falta de asistencia a los damnificados. La distribución de pérdidas entre agricultura, ganadería y lechería. El pasado viernes la Sociedad Rural Argentina, SRA, realizó en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, BCR, una reunión de comisión directiva, con la participación de representantes de diferentes zonas, como Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, Corrientes y Córdoba, en la que se repasó el impacto de la sequía sobre la producción agropecuaria y se estimó que en el caso de Santa Fe las pérdidas económicas superarán los $4.000 millones americanos. Un informe de la entidad proyectó además que la producción agrícola de la provincia en 2022 será la más baja en más de 3 décadas. La producción de soja se estima en 3,8 millones de toneladas y sería la cosecha más baja desde la campaña 1988/1989. Además, se proyecta una cosecha total de maíz de 1,6 millones de toneladas, la más baja desde 1990/1991. La estimación es que este año la economía santafesina tendrá $4.290 millones americanos menos que en 2022, lo que representa un 10% del Producto Bruto Geográfico. Las principales pérdidas se registrarán en la agricultura con $3.530 millones americanos. Además, se perderán $500 millones americanos en ganadería y $260 millones americanos en la lechería. En granos,
las pérdidas son por la caída en producción. En la actividad ganadera, por la mayor mortandad de animales, menor peso logrado por los terneros vendidos, venta forzosa de vacas, menor preñez, que afectará la cantidad de terneros en 2024, y caída en el nivel de pasturas. Y en lechería, debido a los menores resultados productivos en un contexto de elevados costos para los tamberos. Tras mantener la reunión de comisión directiva, luego los referentes de la rural realizaron un encuentro con el gobernador provincial, Omar Perotti, el ministro de la Producción, Daniel Caustemagn, el presidente de la BCR, Miguel Simioni, y legisladores y autoridades del sector privado. Entre otros, este relevamiento nos demuestra que los anuncios no se implementaron. Vemos con gran preocupación que el acceso tanto a las homologaciones de las declaraciones de emergencia, a las medidas financieras como a las fiscales, se encuentra limitado, no disponible o con difícil acceso para los productores, dijo el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Medidas. En relación a las expresiones del dirigente agropecuario, el Instituto de Estudios Económicos de la Rural presentó un relevamiento por el cual se detalló el estado de situación de cada una de las medidas que implementó el gobierno, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura. A partir del mismo se concluyó que el impacto de la sequía sobre la producción se profundizó aún más. Los instrumentos vigentes de la ley de emergencia resultan insuficientes para afrontar una situación de crisis climática de tal magnitud, la falta de emisión de algunos decretos, problemas para acceder al crédito y la suma por parte de la AFIP de más burocracia y restricciones para acceder a los beneficios de la ley de emergencia, entre otros. Efectos de la sequía, elecciones y tensión con el gobierno, el camino que el campo tendrá que recorrer en 2023. El año ya fue signado por un desastre productivo a causa de la sequía, pero quedan más de 3/4 por recorrer. Se acercan las elecciones. La relación con la gestión del Frente de Todos se sigue desgastando y el sector acomoda sus expectativas y estrategias económicas. El campo enfrenta un 2023 muy complejo. En primer lugar, sufre el desastre productivo en la campaña agrícola de granos y el impacto en ganadería y en las economías regionales que generó la extrema sequía que todavía azota a buena parte del territorio nacional. Todo ello en medio de un contexto de creciente tensión con el gobierno nacional y en el que las campañas políticas y electorales para cargos ejecutivos y legislativos comienzan a tomar forma. El panorama productivo es crítico y es el mayor problema que deberá enfrentar el sector durante este año. Aunque el fenómeno climático de la Niña llegó a su fin, la sequía no se fue y los recortes en la proyección de cosecha continúan. Esta semana la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, BCBA, ajustó hacia abajo, en 4 millones de toneladas, la estimación de producción de soja, hasta las 25 millones de toneladas, la peor marca en 23 años, solo por citar un ejemplo. Para Carlos Tiger, profesor y director de la maestría en agronegocios de la Universidad Austral, 2023 va a ser un año muy complicado en todo sentido para el sector, con la sequía como tema central. La falta de lluvias fue la principal variable que llevó a que el índice de confianza del productor que elabora esa casa de estudios llegara a los niveles más bajos de la historia. Ciertos índices de la encuesta también se ubicaron en los mínimos históricos, como el del estado de situación financiera de los productores y el de condiciones presentes. Los productores descartan realizar inversiones en estos momentos teniendo en cuenta el contexto actual, puntualizó el especialista. Según Marcos Steiger, con este panorama de recortes sucesivos, con pérdidas para el sector productor estimadas en USD 14.000 millones, que llega a los 19.000 millones de dólares americanos si se toma en cuenta las actividades relacionadas, la confianza, sobre todo en el presente, está en el punto más bajo de la historia y la pregunta que se desprende ante este estado de situación es cómo se va a financiar la próxima campaña, ya que generalmente se planta con lo que se cosecha, pero esa plata no está. Por eso, Steiger plantea que hay cuestiones que se tendrían que implementar ante esta situación, como bajar la presión impositiva, que es algo muy complejo, porque el FMI no va a dejar bajarla. Pero también el productor puede esperar que vuelva otro dólar soja o que se implemente una unificación cambiaria, que sería la única alternativa viable sin costo fiscal, pero eso implicaría reavivar el proceso inflacionario. Para los próximos meses, el especialista consideró que climáticamente, peor de lo que ya se está no se va a estar, pero en cuanto a la expectativa política del sector, sostuvo que se espera un cambio de gobierno y, como están dadas las cosas, es algo que puede pasar. También se prevé que cambie la política agropecuaria, porque el sector es la única fuente de recursos genuinos y de reservas, porque hoy estamos en el piso. Estos son los puntos que permiten que el índice de expectativas futuras que construye la entidad, si bien se mantiene en valores negativos todavía, haya tenido un repunte respecto a las mediciones anteriores.
Estrategia. Como dijo anteriormente Steiger, uno de los principales escollos que deberá también enfrentar el campo es el financiamiento para la próxima campaña de trigo, sobre todo en este contexto económico-político. Al mismo tiempo, los productores deberán establecer su estrategia, ya no solamente prestando atención al clima, sino además teniendo en cuenta el panorama eleccionario. El director de la consultora AS Group, Sebastián Salvaro, dijo que una de las primeras decisiones que están tomando los productores ante este complicado panorama es buscar mucho financiamiento para abordar la campaña 2023-24 y la lógica es endeudarse mucho para poder pagar la mala campaña y abrir la puerta del ciclo que viene. Pero también, Salvaro remarcó que otra pata de la estrategia que adoptarán aquellos productores y empresas que puedan acceder al financiamiento es guardar todo lo que se pueda de lo que se coseche ahora para fin de año. Esa es la lógica, pagar mucha cuenta corriente con plata y no con grano para después poder pagar alquileres y esperar un movimiento en los tipos de cambio de cara a un nuevo gobierno. Lo que están tratando de hacer es llegar a ese momento con todo el grano que puedan, que va a ser poco porque la cosecha va a ser malísima. Ahora bien, más allá de los puntos planteados anteriormente, el productor también apostará fuertemente a la campaña de trigo y cebada que comienza en pocos meses y aseguró que se van a sembrar todas las hectáreas que se puedan, clima mediante. Estuvimos midiendo la intención de siembra de fina y es altísima, pero tiene que llover 250 milímetros. La intención está y se va a tener un ritmo de comercialización en términos relativos mucho menor que en los últimos años, adelantó Salvaro. Hoy la expectativa es que la cosecha se va a dar con otro gobierno. Eso se escucha de forma repetida. En cuanto a los cambios de políticas, no ven una baja de retenciones, pero hay que tener en cuenta que cuando se les da un horizonte de tiempo de baja de retenciones, una suerte de previsibilidad le hace bien al productor, concluyó. Política. Justamente, la expectativa electoral no solamente condiciona la estrategia comercial de los productores, sino que también es una variable que se analiza en la relación cada vez más tirante entre el Ejecutivo Nacional y el sector agropecuario. En este sentido, el director de la consultora Sinapsis, Lucas Romero, planteó que la situación del sector es particular y delicada por lo que le está tocando atravesar, por lo cual para una relación mala entre ambos, invita a que empeore más aún. No obstante, Romero entiende que no se ve un sector más agresivo en la protesta o dejando entrever un deterioro más expuesto en la relación entre ambos, debido a que las acciones de la dirigencia están teñidas por las expectativas que se tienen a futuro, como la de un cambio de gobierno es tan nítida, hace que el sector espere. Paradójicamente, no se ve más conflictividad porque en algún punto el sector sabe que esto se termina y está esperando ver qué es lo que viene. Eso no quita que no haya una demanda de atención y ayuda. Eso no va a estar sometido a la espera. El gobierno siempre vio al campo con vocación extractiva, pero hoy el agro le pide al gobierno voluntad contributiva, explicó Romero. Pero más allá de las expectativas del sector y de la relación entre el Ejecutivo y el agro, también la tensión se siente dentro del sector, en especial con aquellos productores que decidieron asumir su propia representación y que mantienen una postura crítica respecto a la dirigencia agropecuaria. Eso está sucediendo en el campo, no de manera masiva, pero hay un sector muy enojado que entiende que hay que ir un poco más en el ejercicio de la presión para obtener un resultado. Eso ocurre en un contexto donde empieza a transcurrir el proceso electoral y no solo los dirigentes gremiales, sino también los productores empiezan a encontrar un eco en la política que no encuentra en otro momento, dijo Romero y concluyó. El problema es en qué medida el campo puede alcanzar consensos internos y unificar un programa de condiciones que reclamen al próximo gobierno sobre cuáles deben ser los márgenes para decidir la política agropecuaria.